Adaptar es un término que pocas veces se comprende. En el tokusatsu, este tópico se usa para referirse a los cambios realizados a un producto japonés para venderlo a Occidente. Ejemplo más que conocido y dicho hasta el hartazgo es Power Rangers. Tomando imágenes de Zyuranger, logró crear su propio lore a base del Super Sentai. Y hablando de propio, es bueno hablar de esto, en cómo Saban logró crear una identidad propia a las 4 adaptaciones que hizo en los 90s. Con Power Rangers logró hacer ver una fábula de fantasía sobre dinosaurios como una batalla de chico con actitud frente a unos extraterrestres malvados. Con VR Troopers hicieron más de lo mismo, pero arriesgando con el hecho de hacer una serie collage, adaptando 3 series alrededor de 2 temporadas. Con Big Bad Beetleborgs logró que 2 series con la fórmula común de Toei pasen a ser una comedia rocambolesca con cómics de por medio. Y con Masked Rider básicamente convertir el formato de Black Arex a una especie de sitcom cambiando su lore a uno más espacial, introduciendo un planeta y teniendo crossover. Algo que hay que destacar y reconocer es cómo cambiar o incluso conectar series que quizás no tengan esa conexión, dándole identidad propia, como puede ser los Galaxy, RPM y Dino Fury, aunque no podemos negar que americanizar un concepto y hacerlo ligeramente similar al producto de origen no es algo que tampoco esté mal. Hay casos conocidos como Wild Force y Samurai. Volviendo a esto, hay una franquicia que tuvo pocas adaptaciones americanas, y esta es Kamen Rider. En ambas fracasó. Si bien la idea con Masked Rider no era mala, hacerlo una disque sitcom familiar afectó ciertas cosas. Pero con la propuesta de Dragon Knight, se trató de cambiar tanto trama y contexto de una serie que transcurre durante una Battle Royale. Y quizás esto último sea un problema a la hora de adaptar. ¿A qué me refiero con esto? En el regreso de Kamen Rider en la era Heisei se estableció un enfoque de tener ciertas riñas entre los Riders. En Dragon Knight se tuvo que cambiar este contexto estableciendo el lore de Ventara y el engaño de Saviax a las contrapartes humanas de los Ventara Riders. Otro ejemplo puede ser el vacío Advent, que era una forma de quitar la palabra muerte, aunque dentro de todo con una explicación algo convincente. Y como dice el título del video, hoy voy a adaptar Kamen Rider Blade a mi manera. Adaptar Kamen Rider no es una tarea fácil, ya que se requiere de una creatividad un poco más fuerte a la hora de tener en cuenta ciertas situaciones. Entre estas son los villanos. A diferencia del Sentai, en la era Heisei de Kamen Rider, los enemigos llegan a aparecer espontáneamente, casi sin contar con la famosa base de los malos de las series de Power Rangers, y luego creándose un arco para establecernos al villano final. Si nos basamos en el caso de Dragon Knight, Saviax tiene una base original, por no olvidar que también tiene una armadura cuyo diseño es propio de la serie estadounidense. La segunda situación son los conflictos entre Riders, volviendo nuevamente a usar de ejemplo a Dragon Knight. Acá, para omitir el hecho de ser una guerra, sus peleas se originan mediante un engaño formulado por Saviax para que estos peleen entre sí. Otro ejemplo de obviar esto es el control mental. Se usó en Mighty Morphin, y reiteradamente volviendo al caso de Caballero Dragón, se llegó a utilizar metraje japonés de peleas entre Ryuki y Knight como si fuera un simple entrenamiento ante la inexperiencia de Kid como Rider. El tercer problema es la interferencia de personajes inexistentes. Sí, acá adelanto algo de la adaptación y es que Hirose, Kotaro, Amane y Haruka, sin contar personajes que duraron 2 capítulos, no existirán. Pero para la batalla hay algunas escenas donde estos intervienen, pero nada que se solucione con unos pequeños cortes y material original. Además de utilizar una técnica que se usó en SPD, sobreponer personajes con el uso de pantallas verdes. Y el último palo en la rueda sería el sistema de cartas. Mientras que en Dragon Knight los decks venían predeterminados para los ataques fijos, en Blade, en cambio, las cartas dan una combinación que generan distintos ataques. Pero no solo eso, sino que hace que cada batalla cuente, ya que ahí se nos introducen distintas cartas importantes, lo que hace que sea difícil darse el gusto de saltarse monstruos o batallas. En sí, es mejor saltarse las riñas entre Riders si estas no afectan a una trama. O sea, no se saltarán peleas donde Garren o Lengel estén haciendo lío, ya que así es su arco. Pero sí se saltarán peleas como por ejemplo aquella entre Blade y Callis, ya que los embrollos de Hajime los resuelve él solo sin transformarse. Sin más preámbulos, pasemos a la premisa de mi adaptación.
En la metrópolis de Home Coast, el grupo científico llamado Nexus descubre en unas ruinas cerca de la costa distintos artefactos de una época antigua, sin saber que liberaron a los Ibonoids, eligiendo a 2 soldados para utilizar los artefactos antiguos. Estos se convierten en Slashdeck y Gunfire, donde los ataques de los Ibonoids son por culpa de Sinister, liberado de su encierro, pero su némesis, Arbiter, también fue liberado para unirse a los nuevos Riders. Esa sería la corta sinopsis de la adaptación, pero desglosemos un poco. El target principal sería de niños de 8 a 14 años, teniendo un presupuesto que permite darse el gusto de hacer una buena cantidad de metraje original, constando de 40 episodios, ya que es una cantidad de estándar muy buena. La Battle Fight cambia a ser el suceso donde Arbiter, adaptación de Callis, salva el mundo sellándose a sí mismo y a los Ibonoids para que las especies existentes no se vean afectadas por su destrucción. Sinister, la adaptación del Joker, que por cierto, aquí es un personaje aparte de Hajime, usa la carta Remote para liberar a los Ibonoids. Esta carta se vuelve importante ya que con la carta Genvini logra crear una copia, sabiendo que el Spider-Noid es capaz de rebelarse con él fácilmente. El primer Ibonoid liberado será la adaptación de Peacock Undead. Este orquestará el ataque a Nexus con el Lockouts Noid. Allí utilizará su control mental para convertir a Gunfire en una especie de antagonista. Básicamente es cambiar la manipulación de Isaka a Tachibana a un control mental. Este suceso ocurrirá en el episodio 3, rellenando la falta de peleas con algunas de Callis. Las peleas entre Blade y Callis son obviadas, solo una se tomará en cuenta como un entrenamiento. The Arbiter no mostrará su forma humana hasta la adaptación del episodio 12, ya que aquí está la aparición de la Spirit Card. Esto es más una decisión para darle misticismo a su identidad, cuyo nombre civil es Jack Doe. No se saltará ningún monstruo debido a la aparición de las cartas, por no olvidar que las peleas ocurrirán más seguido. Lengel será Spider-Noid, básicamente un Ebonoid poderoso con el poder del control mental. Este es un dolor de cabeza para nuestros personajes, ya que obligó al científico Clark Knight a crear su driver y controlarlo para usar su forma Rider. Este no fue derrotado hasta destruirle su punto débil, que en este caso es su cabeza. Desde allí, este se convertirá en un aliado. Los nombres de las adaptaciones de Kensaki y Tachibana son Kai Chou y Zack Knight. Sí, aquí Kiryu es adaptado como el hermano menor de Gunfire, dando sentido al hecho de por qué se abstiene a atacarlo y al metraje japonés. Otra cosa es que la primera pelea de estos será con el Batnoid, dando a entender que el primer Rider en transformarse es Gunfire. Luego se transforma Kai, que es instintivo y nervioso en batalla, pero es elegido ya que es el otro soldado en no tener problemas de salud previos. La razón por la cual Sinister libera a los Ibonoid es básicamente para que estos tomen energía vital humana, que lo conllevaría a tener su forma final, Dragon Sinister. Los power-ups o artefactos relacionados a estos son creados por Arbiter, aunque eso le da cierta debilidad a la hora de luchar, siendo propenso a ser sellado. Básicamente aquí explica que los drivers de Slashdeck y Gunfire fueron creados por él. El arco final de la serie es obviado, dejando a los últimos 10 capítulos como una adaptación libre de Missing Gaze. Aquí ocurre que Arbiter es sellado por Sinister y este logra quitarle los poderes a Slashdeck y Spider-Noid. En una jugada de último momento, Nexus crea el Escuadrón Ace, luego de que Kai use las cartas Sello frente a Kerberos. La duración de este escuadrón es de apenas 4 episodios, primero y principal porque tienen poco metraje y segundo porque era lo que más se podía, ya que su sistema no es tan potente. Pero logran liberar a Jack. A pesar de esto, Sinister no solo obtiene la mayor cantidad de energía vital posible, sino que se fusiona con Arbiter usando la Vanity Card, y volviéndose una bestia gigante. Allí, adaptando la batalla final con un poco de metraje original. Básicamente, esta adaptación va muy al estilo de Dragon Knight, pero con elementos de series de Power Rangers donde se manejaron entre el metraje japonés con el americano. Quizás volver a la serie un poco más cliché de lo que termina siendo es porque es más fácil de entender a la par de Blade, que básicamente el problema de la serie es que fue manejada con ideas borroneadas, dejando algunos elementos utilizados de una forma extraña. Aún así, me basé un poco en la metodología de Baumic, que es aventarse la serie, pero no del todo así, ya que miraba únicamente escenas donde apareciese merchandising. Básicamente la serie tiene un promedio de 3 minutos y 30 segundos de metraje utilizable, por no olvidar que la película es libremente adaptada, ya que en sí es un final más claro donde no te tenés que comer la cabeza. Un problema que tuve a la hora de ver las peleas de la serie es la interferencia de personajes sin transformar,
Pero diría que un cambio más rápido sería el uso de vestuario similar con nuestros 4 héroes. Y otra cosa sería hacer al traje de Joker como un Celtrax con puro metraje original. Como experiencia de seguir el método Baumic es algo que ayuda a tu creatividad, ya que tener una base de lo que querés contar facilita mucho las técnicas de escritura a la hora de escribir una serie, haciendo que solo tengan sentido los combates y si hace falta tomar en cuenta sucesos de la serie original. Pero es bueno ponerse en los zapatos de los guionistas, ya que generalmente se les reprocha demasiado con una sola decisión que haga cambiar todo lo establecido en Japón. Pero esa es la gracia de adaptar, sacar algo nuevo con lo existente.